Rodolfo Pacheco te tengo así como, esta es la etiqueta de Rodolfo Pacheco. Actor, director y hombre orquesta. ¿Está bien? Más o menos, no tan orquesta. Hábil para algunas cosas que va a hacer, pero bueno. Bueno. Son los roles que me han tocado en la vida que me han obligado a hacer aprendizaje para poder hacerlo. Es así. Bueno, entre esos roles, ahí en las preguntas que fui pensando, hay varias muy distintas, todas en relación a la actividad teatral. Obviamente me gustaría que empecemos por el Teatro del Pasillo, Claro. que vos estás trabajando ahí desde el año pasado como administrador y programador, y eso tiene una historia de amistad, de compañerismo, de laburo con el Chuña y con todo ese grupo de gente que, bueno, lo que me gustaría que cuentes un poco es cómo es ese trabajo de la programación, cómo es laburar en el pasillo para que el pasillo tenga, como tiene hoy, no sé, 3 actividades en una semana y es un montón. Sí, tiene mucha actividad. Tiene mucha actividad. Bueno, yo desde siempre creo que fui un trabajador de la cultura. Yo mientras no estaba acá en Jujuy, yo vengo desde Rosario, de Santa Fe, siempre ocupé roles de programación en distintos lugares, en la Secretaría de Cultura de la provincia, de la municipalidad de Rosario. He trabajado con equipos donde he aprendido un poco el oficio. Con el tiempo vine aquí, ¿entendés? Me vine a vivir a Jujuy. Y cuando vine aquí, una de las primeras cosas que hice fue abrir el espacio de la Vuelta del Siglo. Sí. Espacio que se cerró en el 17. En el intermedio yo tuve otra historia, que fue el cargo en el Instituto Nacional de Teatro, que me obligó también tuve que coordinar algunas actividades que tenían que ver con la comunidad teatral. Con el fallecimiento de Chuña, ¿no? Ese teatro quedó a la deriva. Y yo decidí tomar ese compromiso con la buena voluntad, a veces que las intenciones de buena voluntad de mucha gente que se iba a acercar, que después quedé solo, claro, que uno no sabe para atrás, si es a veces una virtud, claro. ¿Me entendés? Un obstáculo, pero de todos modos el tema de desarrollar una programación de teatro, primero hay que amoldarse al perfil que tiene el teatro. Era distinto, yo pensé que eran iguales, pero era distinto el perfil que tenía la Vuelta del Siglo al perfil que tenía el Pasillo. Claro. Era un perfil distinto porque Chuña era de acá y contaba con un capital de gente conocida que yo no tuve. ¿No? Que yo no tuve y que me costó más armarlo. O sea, a mí, en la Vuelta había mucho más estudiantes de teatro, gente aislada, que se interesaba por la actividad teatral, y yo la reforzaba con algunas cosas fuertes que venían. O sea, a veces venía un número fuerte de música, otras veces eran elencos conocidos que se venían, y aparte era una época en la que había un Estado presente que también proveía algún material. Ha venido Cristina Vanega, ¿me entendés? Con cosas, ha venido gente importante al trabajo, y que eso hacía... Van der Mole acá Van der Mole que está por venir, que está por venir, o sea que, así que ya lo veremos. Eso hacía de que hubiese atraía a un público que por ahí estaba acostumbrado a ir a otro lado. Claro. Pero, y acá es más un tema de comunidad. Yo entendí de que hay una relación social, o sea, de familias, de historia, de gente que le ha gustado el teatro con distintos vínculos, que de golpe asistía, y también asistía un público a un programa de teatro. Que por ahí no era tanto vanguardia, ni tanto otra historia. Algo más clásico. Alguna cosa más, me parece que a veces de más fácil comprensión, ¿no? Pero se fue adaptando también a las programaciones, porque las programaciones son bien misturadas. Sí. Ahora se incorporó una línea de programación de danza, que está muy sostenida por el grupo que ensaya ahí, que trabaja ahí, que es Danza Libre, ¿no? Se incorporó una programación de cine con una cartelera muy interesante que nos está costando, pero la pudimos sostener. O
sea, las últimas funciones son ahora, estas dos últimas, la primera quincena de diciembre. Y después, claro, bueno, esta es una época donde no hay tanta actividad, porque es un momento donde el teatro se ocupa para una serie de muestras que tienen que ver con instituciones, con academias, con muestras de cursos de teatro. Sí, como parte de la misma vida. Pero que de todos modos hay que organizarlas, porque el teatro está en un gran bajón económico. El bajón económico tiene que ver con la quita de subsidios que se dan a partir del Instituto Nacional de Teatro, otros aportes que se recibían de otras instituciones nacionales, Fondo Nacional de las Artes, toda esta historia, ha quedado todo en veremos. Y los gastos empezaron a aumentar de una manera desmedida, como sabemos todos, nos pasó a todos. O sea, la luz está el triple, el IMSS está terrible, ¿me entendés? Bueno, y los gastos de la sala se hacen realmente muy fuertes. Por eso yo creo que hay tanta actividad, porque uno dice, bueno, ya con esto recupero un poquito, por más que no vaya bien, uno recupera de alguna otra manera. Pero la fuerza es sostener, ¿me entendés? Este espacio que nos contiene a todo lo de la actividad teatral que produce, ¿no? A todo lo de la actividad que se pueda mostrar, bueno, está el espacio del pasillo, ¿no? Entre esa experiencia de la Vuelta del Siglo y esta actual experiencia en el pasillo, ¿qué cosas fueron cambiando así bien puntuales en relación a lo que pasa con el vínculo de las personas, de las audiencias, del espectadores, con el teatro y de la administración? Bueno, ya dijiste que la quita de los subsidios... Porque los tiempos son muy distintos. Me parece que los tiempos son muy distintos. Si bien nunca se está bien en el teatro, nunca está bien porque siempre faltan 5 para el peso. Cuando vos crees que estás instalado, cambiaron la tecnología, ¿me entendés? Entonces estamos atrasados en luces, atrasados en sonido. Siempre hay que tratar de ayornar en algún lugar donde uno pueda producir bien, dignamente, ¿no? El teatro está equipado, pero siempre es necesario algún elemento más, o alguna lámpara que se quema. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de luces donde son los halógenos, ¿no? Esas luces no se fabrican más. O sea, cuando se queman las lámparas hay que tirar el aparato, porque ahora viene todo LED, ¿no? Como consecuencia de eso, todavía no se nos han quemado mucho, pero en algún momento esto se corta, porque tiene una duración las lámparas. Claro, 10 añitos más o menos, supuestamente duran. Depende del uso, depende del prendido y apagado, por eso hay que cuidar tanto ese tipo de artefactos. Bueno, y ahí estamos peleándola, pero me parece que las épocas son distintas. Yo en la Vuelta del Siglo se pudo equipar el teatro, se pudo poner aire acondicionado y lo pagó el Estado, ¿no? Lo pagó el Estado. Y los aires siguen dando vuelta en otras salas, o sea, no se han... por lo menos se ha brindado una comodidad distinta al teatro independiente que tenía antes. No, y al tener un ente administrador, un instituto de que se dedique a estudiar específicamente las producciones de teatro, es realmente una maravilla. En España, por ejemplo, no hay, yo he estado en España, y no hay institutos de teatro. Y eso obliga a arreglar distintas cosas. Por ejemplo, los teatros cobran lo que quieran a los elencos que se presentan. ¿Viste? No hay una regla como acá, que hay una norma que te dice que tenés que cobrar tal porcentaje. Los técnicos no los paga la sala, los paga el artista que se presenta, ¿no? Hay una serie de cosas que van cambiando, van cambiando. Yo es la segunda vez que voy con alguna presentación y van cambiando, pero cada vez parece que se endurece más todo. Claro, ¿no? Todo más difícil. ¿No? Recién hablabas de España y estuviste ahí en una gira con Swift, que es una obra... Estuve en una gira por Swift. Particular. Sí, es una obra particular. Yo ya había ido a España con una obra anterior, que era la versión de Hamlet de Elena Bossi, ¿no? Yo ya había ido invitado por la Universidad Complutense de Madrid. Y fue un panorama. Ahora cuando voy a este lugar, bueno, organicé, como es esta gira,
para el encuentro con un montón de gente que hacía mucho que no veía. Son actores, amigos, conocidos, que se fueron a veces en la época de la dictadura y otras veces después del 2001. Y que son tipos que han desarrollado una carrera aquí y que, bueno, se fueron a España, abrieron espacios teatrales que no hay teatro independiente, espacios de teatro independiente, son muy caros y no los habilitan. Bueno, abrieron algunos espacios y otros siguen como docentes en otros lugares, en universidades, en casas que se dedican al teatro, ¿no? Bueno, yo fui al encuentro de todo eso. Y el encuentro de todo eso fue para vernos, ver en qué estado estábamos, lamentable, ya que nos encontramos todos mayores. Claro, pero entonces, fuiste con Swift, que de alguna manera trae esta locura neoliberal, libertariana, del pasado al presente y del presente al pasado. Sí, claro, es una historia, es un texto clásico, que a eso también le pegó mucho, pero en el sentido de la recepción. Yo puedo hablar de dos cosas, uno sobre la técnica y el armado del trabajo, que eso tuvo una mirada por los especialistas, yo me fui a encontrar con ellos, ¿no? Y por otro lado en el tema de la recepción. En el tema de la recepción fue muy interesante porque ellos tienen la misma historia. Hay mucha gente en España durmiendo en la calle. Son africanos, es toda la migración que viene, que no saben qué miércoles hacer, ni tampoco tienen un lugar para eso, ¿no? Hay mucho trabajo en negro, mucha historia que tiene que ver con la pobreza instalada, cuando se instalan esos espacios que están agrupados en distintos lugares, y bueno, y había una referencia que hacían a Swift con respecto a esa marginación que fue interesante. Gente que salía realmente mal del trabajo y otra gente que se levantaba, por supuesto, durante la función. Se levantaba y dijo, no, hay un límite. Hay un límite y él molestaba mucho el tema caníbal, ¿entendés? Por un tabú, ¿me entendés? Que no es... que si bien acá está como metáfora, ¿me entendés? Bueno, era difícil manejarlo, ¿me entendés? Para ellos, y el tema del tabú, porque era un tabú que no es una matanza como la historia de los Andes, en la cual se come por necesidad en un accidente y una situación determinada. Es una matanza deliberada, pensada para aniquilar pobres, ¿entendés? Y eso un poco... es lo que más le movía, o lo que más interpretaron desde ese lado. ¿Cómo conectó Elena Bossi, que es quien escribe este texto, cómo conectó con todas esas ideas que estaban en el aire? Vos sabés que ese texto, yo hice dos versiones. El texto yo lo traigo de Rosario. Yo hice una apuesta en el final de la época de Menem, ¿no? Me habían contratado para un museo donde había que hablar sobre las cosas del museo y toda esa historia, entonces yo inventé un personaje que era una coleccionista de arte, ¿me entendés? Que se emocionaba con el arte, con los cuadros, con la música. Había un pianista que tocaba Schubert, ¿me entendés? Y se emocionaba con todo eso y decía todas las barbaridades que yo digo en este texto. En ese momento era muy claro, ¿me entendés? Una clase poderosa, ¿me entendés? Que manejaba este tipo de discurso y que era necesario que Amelita Fortabá, ¿me entendés? Se encargara, ¿me entendés? Del negocio y que no importara lo demás y que fuera parte del staff del gobierno, ¿no? En cambio, cuando a mí se me ocurre montar Swift, que yo necesitaba un monólogo para salir del otro, porque uno queda trancado en los monólogos, entonces es necesario hacer una limpieza, una renovación para ver si hace algo. Ocupar ese entonces espacio. Decidí trabajar este texto, pero no de esa manera. Trabajarlo desde un lugar que era un sastre común que repetía discursos de la aristocracia, ¿no? Entonces, por eso... ¿viste? Me metí en ese tema de ese discurso y lo llevé a una referencia de Molière, ¿me entendés? En los trajes y en una referencia a esos chicos que aparecen en ese tapiz, ¿me entendés? Como elemento de comida. Y eso fue lo que... Bueno, y con eso me largué. El lugar donde yo la presento y que es importante son las universidades de ciencias económicas, a la que yo nunca pensé llegar. O sea, yo estudié ciencias económicas.
No, yo no me recibí de licenciado en economía, porque, bueno, por el proceso cambió los planes de carrera, ¿me entendés? Pero de todos modos, en la universidad se estudia Adam Smith y David Ricardo, que son esos dos pensadores al que refiere ¿cómo se llama? El texto de Swift, que es de la misma época. La diferencia, bueno, analice ese momento, pero bueno, son posteriores a la Revolución Francesa. Entonces, bueno, Elena lo que hizo eso es un discurso que es casi impersonal. Eso era muy difícil trabajar en el teatro, lo impersonal, porque no tenía una subjetividad como para poderlo decir. ¿Desde dónde lo decía? ¿No? Entonces, ¿desde qué parte de tu tripa? No, pero no únicamente desde el actor, o sea, ese tipo es un desastre, ¿no? Pero de todos modos había que buscar ese desastre en la psicología de ese personaje. Por eso Elena asume en meterles algunas subjetividades, como que el tipo disfrutaba de la luz del sol, ¿me entendés? Que por eso. Hay un montón de cosas que son subjetividades que parecen re pacíficas. Claro, algo humano. Sí, y que le puede pasar a cualquiera con esos pensamientos. ¿No? Bueno, y ese fue el tema por el cual con Elena sondeamos los trabajos. Yo vengo trabajando con ella, vengo hace un tiempo trabajando con ella bastante. Sí, por suerte. ¿Cómo lo definirías? ¿Como un equipo de trabajo, una dupla creativa, en general, Elena tiene una producción independiente donde ella me muestra las obras de teatro que escribe, ¿me entendés? Pero las podemos trabajar juntos. Claro. Hay obras que puedo montar yo, otras obras que no. Claro. ¿No? Como los lugares cambian. Bueno, los lugares cambian, sí, ¿me entendés? Pero yo no sé si podría ser la bandera. Claro. ¿Me entendés? Son personajes que abordan mucho lo femenino, que yo no sé si eso lo puedo hacer. ¿No? Pero esa es una producción. Y la otra historia es los textos que yo nunca hice, ¿me entendés? Y que alguna vez soñé hacerlo, ver cómo se pueden trabajar y cuáles son las cosas. Con ella trabajo varias puntas, que es, por ejemplo, qué resonancia tienen en el momento social que tenemos. O sea, si eso alguna vez pega o no pega, ¿me entendés? Por más de que la obra, en alguna obra, ¿me entendés? Vos digas un texto y ese texto por ahí refiere a algo actual, por ahí ese es un hallazgo. Es un hallazgo que te va a remitir de alguna manera a lo que a un momento tuyo, ¿no? Y es ahí donde estudiamos alguna cosa histórica, otra historia de qué es lo que queremos hacer con eso, para qué lo queremos, y otra cómo buscar cómo resuena en la gente, ¿no? Y ahí se ponen horarios del trabajo, porque Elena es muy organizada. Sí. Y vos no sé. No, sí, claro. Ah, bien. No, sí, en ese sentido. Pero aparte nosotros, yo la llamo 2:30 de la noche y le digo, ¿vos sabés que se me ocurrió esto? Porque me está dando vuelta en la cabeza, que sé yo cuándo. Entonces, Elena no se olvida porque anota. Claro. Ella anota, ¿me entendés? Al día siguiente me dice, me parece una barbaridad lo que vos decís. ¿Me entendés? O alguna cosa similar. Claro. Pero bueno, lo mismo pasa cuando me dice cosas ella, ¿no? Claro. O sea, hay cosas que las podemos trabajar juntos, cosas que no, que tienen otro sentido en cada uno, ¿no? Pero sí es interesante claro. y venimos con eso, ¿no? Mucho tiempo. Quizás, sí, mucho tiempo. Bueno, no sé cuánto, pero más de 10 años seguro. Sí, más de 10 años seguro. Claro. Ahora para este año también creo que se viene una obra de ella, una obra sobre la batalla de Quera. Ah, mirá. Así que, bueno, ya veremos cómo sale. Una obra que se llama Antes de la batalla. ¿Y vos, tus proyectos, aparte de lo que trabajas con Elena? Es que... ¿Otros? ¿Sobrevivir? Sí. Bueno, no, yo soy jubilado. Yo soy jubilado, puedo contar gracias a Dios con eso y tengo una casa que la terminé de pagar, cosa que eso es una tranquilidad. Y bueno, no puedo ahorrar, no puedo viajar, o sea, tengo todas las limitaciones a vida y por haber,
pero sobrevivo, pero sí puedo comprar en menos cantidad, pero compro libros, ¿no? Que es otra cosa que me sostiene. Este año, quizás, porque este año hay algunos proyectos que se cayeron, pueda montar un texto que escribió Elena sobre, bueno, que hemos trabajado juntos en algún momento, pero después lo terminó de rematar ella, que es un texto sobre la Divina Comedia, sobre uno de los personajes de la Divina Comedia, que es el Conde Ugolino. Yo ya lo he dicho en otras cosas y después no se hizo el año pasado. Bien, pero, entonces no se dice. No, pero sí tengo que decir de que siempre está esa voluntad, ¿viste? De montar alguna otra cosa. Es muy interesante tener un dramaturgo cerca, ¿eh? Y sí. Y cerca porque te va perfilando. Te va perfilando. Después me sale otra cosa, después me sale otra obra. Pero de todos modos, es así el tema. Rodolfo, la última. ¿Qué quiere el público hoy? Bueno, no es fácil saber. Yo creo que la función del teatro es presentarle propuestas. Hay público que está cautivo de determinadas temáticas, ¿no? Hay público que busca otras cosas. Pero a mí me interesa, yo le pregunto a veces a algunos amigos más cercanos, ¿qué buscan en el teatro? ¿No? Esto es mucho más amplio, porque habría que preguntarse qué es el teatro hoy. ¿Qué es el teatro hoy? ¿Me entendés? ¿Qué técnicas se aplican? Porque hay cosas, por ejemplo, desde las técnicas que son mucho más difíciles. Por ejemplo, es un momento en el que se ensaya muy poco. El ensayo es la materia del teatro. Y se ensaya muy poco porque la gente no tiene tiempo. Está a veces muy dispersa en hacer 2 carreras al mismo tiempo para ver con cuál la pega, ¿no? O bien está trabajando más cosas, ¿no? Entonces eso también influye. Pero yo creo que la gente, cuando va a ver una obra de teatro, hilando fino, busca alguna temática que la sorprenda y poder desprenderse de la realidad, ¿me entendés? Para meterse en una ficción y pensarlo un ratito, ¿no? Pretende identificarse, a lo mejor con alguna problemática y ver cómo la soluciona él en relación a cómo se soluciona en el teatro. Pretende ver, qué sé yo, que la música te conmueva desde un acorde o hasta, qué sé yo, una canción que no la escuchaste y mirá esto lo que canta, ¿me entendés? Y realmente me emociona. Yo creo que busca eso y muchas cosas más. Debe desear algún cuerpo que está en escena. Debe haber muchas cosas más que no sé cómo decirla, pero bueno. Pero me parece que siempre se busca algo cuando uno va al teatro. Por eso se predispone, por eso se prepara, ¿no? Se baña, ¿no? Para ir. Me parece que es todo un ritual el participar de esa ceremonia, de ese ritual que es el teatro, ¿no? Hermoso. Bueno, no sé qué más decir. Me salió eso. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos siempre por invitarme. Gracias, en serio. Gracias, Luisito.